Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con total honestidad. ¿Por qué crees que la Mona Lisa es la pintura más famosa, quizás en toda la historia de la humanidad? ¿Será por su misticismo o porque fue pintada por el mismísimo Leonardo da Vinci? Hoy conocerás la respuesta. La Mona Lisa es la pintura más famosa sobre la faz de la Tierra. Cada año millones de turistas visitan el Museo del Louvre en París esperando poder conocerla. Una obra de arte tan famosa que si no la conoces prácticamente no eres de este mundo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que esto no siempre fue así. Hubo una época en la cual la Mona Lisa no fue tan conocida y se trató del año 1911. Era un día común y corriente en la hermosa capital francesa. Miles de obras esperaban ser descubiertas por los turistas. Pero entre todas las pinturas había una muy pequeña, una tan diminuta que casi no llamaba la atención. Se trataba de la Mona Lisa, la pintura del gran Leonardo da Vinci. Precisamente fue un amante del arte el que se dio cuenta que la pintura no estaba y él le informó a los guardias. Sin embargo, ellos le dijeron que seguramente la pintura estaba en mantenimiento y tuvieron que pasar 26 horas para que se dieran cuenta de que la Mona Lisa había desaparecido. Robas una pintura como la Mona Lisa. Nadie tenía idea dónde estaba. Se había esfumado. Y lo peor, ¿cómo puede ser posible que nadie se haya dado cuenta del robo? Es decir, la pintura era tan poco conocida que nadie notó su ausencia durante varios días. Los guardias avisaron a las autoridades y las autoridades avisaron a la prensa, quienes perdieron la cabeza al enterarse de que una pintura había estado perdida durante tanto tiempo y nadie, absolutamente nadie, lo había notado. Rápidamente la noticia acaparó las portadas de los periódicos más famosos de Francia. En un inicio, la mayoría de las publicaciones trataba sobre cómo era posible que los guardias fueran tan despistados e irresponsables como para no darse cuenta de que faltaba una pintura. Pero con el tiempo, esto cambió. Queridos Marco Polos, entiendan el contexto. Estamos hablando del año 1911, un año en el cual había un boom industrial y en el cual la prensa estaba creciendo como nunca. Sin embargo, aún no habían ocurrido acontecimientos como el Titanic o la Primera Guerra Mundial. Por ende, todos necesitaban un tema del cual hablar y lo encontraron con la Mona Lisa. Los medios extranjeros comenzaron a ver que la Mona Lisa llamaba demasiado la atención en Francia. Por lo tanto, comenzaron a difundir el robo de la Mona Lisa en los periódicos de todo el mundo, dándole una enorme fama internacional. Pero había una pregunta a la cual muchos se hacían, y era: ¿quién se robó la Mona Lisa? En verdad, es una excelente pregunta. ¿Quién podría haberse robado la pintura? Los medios comenzaron a divulgar varias teorías de conspiración. Aseguraban que había sido robada por espías alemanes, quienes querían dañar la reputación de Francia. Otros incluso decían que había sido robada por un antiguo empleado del museo. La verdad es que nadie estaba completamente seguro de quién se la había robado. ¿Dónde podía estar la Mona Lisa? Nadie lo sabía. Sin embargo, un buen día, la investigación dio un giro sorprendente y acusaron a un jovencito llamado Astropolítico. No es cierto. El jovencito realmente era nada más y nada menos que el gran Pablo Picasso. Picasso es uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, un tipo excéntrico que con su talento marcó el siglo XX. Sin embargo, la realidad es que no estaba en los mejores pasos. Verán, por aquella época la seguridad en el Museo del Louvre era un auténtico chiste. No solamente porque no habían cámaras de seguridad, sino que además 150 personas protegían 2500 piezas. De hecho, durante esos años, una persona se quedó a dormir en un sarcófago para demostrar la poca seguridad del recinto. Lo cual solo significa una cosa, y es que robar piezas era demasiado sencillo.
confesó que un amigo de Picasso robó 2 esculturas del museo y se las regaló al pintor. Picasso, muy a gusto, tenía estas esculturas guardadas en su casa, y cuando se enteró de la noticia fue corriendo hasta el río Sena para desaparecer las obras, pero fue incapaz de hacerlo, ya que las consideraba invaluables. Picasso fue llamado a declarar. De hecho, la policía creyó que el robo de las esculturas estaba relacionado con la Mona Lisa, pero finalmente ambos fueron declarados inocentes, ya que se comprobó que su caso no tenía relación alguna con el robo de la Mona Lisa. Para esta época los medios ya se habían dado cuenta de que la historia vendía y lo hacía muy bien, así que trataron de sacarle todo el jugo posible. Como sabrás, muchos son los misterios que rodean la leyenda de la Mona Lisa. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los misterios que conoces salieron durante esta época. Los medios necesitaban seguir hablando sobre la pintura y se formulaban preguntas de todo tipo, como ¿quién era la mujer del retrato? ¿Y si era un amor no correspondido de Da Vinci? ¿O si era la Gioconda un reflejo de Da Vinci en mujer? Muchas eran las preguntas, pero evidentemente muy pocas las respuestas. Querido Marco Polo, por aquella época el amarillismo ya existía y la historia de la Mona Lisa había cautivado a todo el mundo. La Mona Lisa estaba en todas partes. El Museo del Louvre es uno de los más reconocidos del mundo y siempre lo ha sido, pero durante esa época su fama había sido muy peculiar. El misterio de la Gioconda despertó tantas pasiones que multitudes de personas iban hasta ese lugar exclusivamente para ver el espacio vacío donde solía estar la pintura. Este desastre duró 2 años porque fue exactamente en el año de 1913 en el cual la policía de Florencia recibió una llamada de un hombre que aseguraba tener a la Mona Lisa. Un comerciante italiano aseguraba que un sujeto llamado Leonardo Vincenzo le había tratado de vender la pintura por 500,000 libras. El comerciante inicialmente había aceptado, pero en realidad era una trampa para llevar al ladrón ante las autoridades. La policía italiana llegó y se encontró con la legendaria Mona Lisa. Pero cuidado, porque esta historia no ha terminado. ¿A que no adivinarás que este hombre había estado fingiendo su nombre y descubrieron que su nombre real era Vincenzo Peruggia? ¿Y a que no adivinarás cómo le hizo para robar a la Mona Lisa? Como algunos medios sospechaban, Peruggia había trabajado en Louvre. De hecho, había sido él quien colocó la puerta de vidrio que protegía a la Mona Lisa. Además, tenía el mismo uniforme blanco que usaban los empleados del museo y sabía exactamente cómo estaba fijada la pintura en el marco. Él entró al museo por la tarde y se escondió en un armario repleto de escobas hasta que anocheció. En plena madrugada, cuando no había nadie observándolo, tomó la Mona Lisa, se la puso debajo del abrigo y regresó a su escondite. Al otro día, ¡kabum!, salió por la puerta principal. Sí, así es, el ladrón pasó toda la noche en el museo y una pregunta que le hicieron fue: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué robaste a la Mona Lisa? El buen Peruggia aseguró que la Mona Lisa era realmente propiedad italiana y que los franceses se la habían arrebatado a su país. Él la robó supuestamente por un acto patriótico. Creía que si lo hacía sería visto como un héroe nacional, pero nuestro querido Peruggia estaba equivocado. La Mona Lisa había sido comprada por François I de Francia en el siglo XVI. La Mona Lisa estuvo un tiempo en Italia, donde varias multitudes quisieron ir a verla, hasta que finalmente volvió a su hogar en Francia. La Mona Lisa estuvo más de 2 años desaparecida. Su historia fue tan sorprendente que cuando volvió a casa lo hizo convertida en una leyenda. Querido
Marco Polo, si esta historia te gustó, aquí tenemos una que cuenta el día en que Pepsi venció a Coca-Cola. Es legendaria. Por cierto, no olvides suscribirte al canal. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te gustó? Haznos saber en la caja de comentarios. La Mona Lisa es arte, pero no tanto como tú. Hasta la próxima.